genes OX. Posterior a la extensión convergente, que es la movilización de las células del borde de la placa neural, se habla de una neurulación primaria y una neurulación secundaria. La neurulación primaria es la precursora de la placa neural, el tubo neural con las células de la cresta neural, y se visualiza el cierre de los dos neuroporos craneal y caudal del día 25 y el día 27. Las células de la cresta neural van a proliferar más o menos hasta la quinta semana y van a ser precursoras de forma craneal caudal de tres estructuras que serán el proencéfalo primario, el mesencéfalo y el romboencéfalo. En esta exposición nos vamos a centrar en el romboencéfalo, que es el precursor del metencéfalo y el mielencéfalo. Acá se visualiza en una imagen las divisiones y qué van a hacer. Entonces se visualiza que el prosencéfalo va a dar el prosencéfalo secundario, el mielencéfalo va a dar el mesencéfalo va a dar el mesencéfalo y las vesículas ópticas que se derivan del prosencéfalo. El romboencéfalo va a ser el precursor del metencéfalo, que es el puente y el cerebelo, donde se visualizarán los pares craneales 5, 6 y 7, y el mielencéfalo, que es el precursor del bulbo, que son los pares craneales 9, 10, 11 y 12. También una característica del embrión desde el romboencéfalo son las rombómeras. Las rombómeras son segmentos o territorios transversales o circulares de proliferación celular que forman sus propias neuronas y células de la cresta neural, según el origen y su nivel. Son aproximadamente 8 rombómeras y son las precursoras de los pares craneales y por las células de la cresta neural el mesenquima de la cara y cuello, que se diferenciarán como maxilar superior y maxilar inferior. También las células de la cresta neural van a desplazarse hacia los arcos faríngeos, que van a ayudar para el mesenquima del tejido cartilaginoso y el tejido óseo y el tejido muscular. Todo este patrón es regulado por los genes OX, de los cuales hablaremos más detalladamente más adelante, y determinan qué neurona va a estar a cada nivel, y esto también se expresa bajo estímulos de ácido retinoico. El tubo neural caudal o la futura médula espinal son las células del neuroepitelio que hacen neuromitosis para formar los neuroblastos, que van a migrar y se van a ubicar en la periferia formando la capa del manto, como se visualiza en la imagen, y una capa marginal, que son las prolongaciones celulares de los axones y las dendritas. También, entonces, las células de la capa del manto van a formar 4 placas. La primera placa, que es la basal, que es la precursora de las neuronas motoras, que es una condensación ventral, una condensación dorsal, que es la placa alar, que es la precursora de las neuronas sensitivas, y la placa del techo, que no hay formación de neuronas, que es la zona del neuroepitelio dorsal, y la placa del piso, que tampoco se forman neuronas, que es el neuroepitelio ventral. A nivel del tubo neural, evolucionan la médula espinal y forman la placa basal, las astas anteriores, que son neuronas motoras, las astas posteriores, que son neuronas sensitivas, y la placa del techo y el piso, que son las comisuras, como se visualiza acá en esta imagen. También se habla de los somitas, que se van a transformar en dermatomas, miotomas y esclerotomas. Los miotomas van a migrar lateralmente para formar el músculo extraesquelético, y los esclerotomas van a hacer osificación endocondral para formar las vértebras. Si no se forma adecuadamente las vértebras, puede dar espina bífida, en donde se puede salir la médula espinal formando meningocele, mielomeningocele o raquisquisis. Para hablar más específicamente de los genes OX, luego de que el embrión se determinan sus segmentos corporales, cuáles van a ser craneales y cuáles van a ser caudales, para que se distribuyan así las estructuras en esa dirección, se establecen que se expresan los genes OX de manera ordenada y regulada para que ayuden a determinar las estructuras que aparecen en cada uno de estos segmentos. Un ejemplo es un romboencéfalo, que primero debe aparecer los pares craneales del puente y luego los del bulbo. Así se da una estructura ordenada del cuerpo. Esto también se da mediante la regulación de cantidades de ácido retinoico menores a nivel craneal y mayores a nivel caudal. Si se da un exceso de ácido araquidónico, como se ve más adelante, uno de los principales
consecuencias es que se pueden formar estructuras caudales en posiciones más craneales, como por ejemplo un par hipogloso o 12 en el segmento del metencéfalo, llevando a malformaciones congénitas graves. Las estructuras de los genes OX son proteínas con homeodominios, que son importantes para determinar el eje anterior y posterior. Tienen una caja homeótica o home box, que es una secuencia de nucleótidos específica que se transcribe y se traduce en unos aminoácidos específicos o homeodominio, que generalmente son factores de transcripción con capacidad de unirse al promotor de muchos genes, conllevando a la activación de un rombómero determinado para que se forme. Se está constituida por 3 hélices alfa con conformación hélice vuelta hélice y una región promotora, que es una secuencia de nucleótidos que responde al ácido retinoico activando un gen. En humanos se conoce que los genes OX están distribuidos en los cromosomas 2, 7, 12 y 17, específicamente A, B, C y D, y su activación es sensible al ácido araquidónico. Se activan de forma 3' a 5' y se conoce que el extremo 3' tiene menor concentración de ácido retinoico, pensando así que este extremo es para las conformaciones craneales que requieren menor cantidad del ácido para expresarse. Una regulación molecular de ello en la médula espinal son, primero para hablar de los factores de transcripción PAX3 y PAX7, que tienen proteínas homeóticas y son reguladas por el gen SHH que se encuentra en la notocorda. Lo que ocasiona es que haya un efecto de ventralización en el tubo neural, generando que ya en la región ventral ahora tiene una capacidad de formar la placa del piso y la placa basal, que la placa basal va a ser la progenitora de las neuronas motoras, dejando así de expresar ventralmente el PAX3 y PAX7. También se regula por BMP4 y BMP7, los cuales se producen del ectodermo neural en su borde de la placa neural, regulando a PAX7 y PAX3 que se sigan expresando, y ya en la mitad dorsal del tubo neural, estas formarán neuronas sensitivas de la placa alar. También se debe hablar de la acción molecular del desarrollo del encéfalo, que luego del establecimiento del patrón anteroposterior cráneo-caudal que se forma después de la gastrulación y la inducción neural, hay una separación del encéfalo en la región de cerebro anterior, medio y posterior gracias a los OX de la notocorda, el mesodermo precordal o placa precordal y la placa neural. En cerebro posterior también se ve que los genes OX en las rombómeras, los genes más cercanos al extremo 3', inducen a los pares craneales más craneales como el 5 y el 4 y se activan con menor cantidad de ácido araquidónico, y los más caudales, que son más cercanos al extremo 5', inducen a los del bulbo, que son más o menos el 12. Se activan con menor cantidad de ácido araquidónico, y las diferencias de concentraciones de ácido araquidónico se pueden dar en el embrión, que se produce menos ácido retinoico a nivel craneal o produce más enzimas que las degradan, o a nivel caudal es lo contrario, que se produce más ácido retinoico o menos enzimas que degradan. Si aumenta súbitamente el ácido retinoico, puede haber una activación más temprana de los genes caudales como 12 en el mesencéfalo o puente. Cuando una mujer embarazada utiliza el retinol para controlar el acné, se ve que hay una activación más temprana de los genes caudales como el 12 y se vuelve a nivel del metencéfalo o puente. Y una mujer con retinol para el acné puede generar una sustancia que es teratógena, que produce malformaciones en el sistema nervioso y tejidos. Los mecanismos teratógenos del ácido retinoico: se debe hablar primero que además de generar proteínas que actúan como factores de transcripción en el núcleo, también hay proteínas citoplasmáticas que se unen a retinoides. CRPB1, que es proteína 1 de unión al retinol celular, que se encuentra en el saco vitelino, se une al retinol de la circulación materna. Ejemplo, el caso de la mujer materna de la situación pasada, entrando hacia los tejidos y se convierte en ácido retinoico. Cuando el ácido retinoico está en plasma, puede entrar al núcleo, unirse a factores de transcripción, pero también a proteínas y unión a ácido retinoico celular. Al menos una, que es CRAP P1, se une al ácido retinoico e impide que éste se una al núcleo.
En las células donde hay CRAP1 no está presente, el ácido retinoico entra al núcleo y se une a los factores de transcripción. Una forma de regular la expresión de estos genes es la existencia de menor cantidad de CRAP1 en el citoplasma a nivel de las células del mielencéfalo, por lo que a unos niveles bajos de ácido retinoico no podría actuar. En el metencéfalo, al tener menores cantidades de CRAP1 en el citoplasma, estos niveles bajos de ácido retinoico pueden actuar. Si el ácido retinoico es exógeno y se genera un exceso, funcionaría como un teratógeno, pues rodea el bloqueador protector de las CRAP y puede unirse a los factores de transcripción nuclear. Los factores de transcripción nuclear unidos al ácido retinoico tienen al menos dos acciones. La primera se une a secuencias potenciadoras del ADN y activan genes particulares que normalmente no estarían activos, como ciertos genes homeóticos que especifican la posición antero-posterior a lo largo del eje del cuerpo, que pueden generar transformaciones homeóticas, convirtiendo estructuras anteriores en estructuras posteriores. O pueden inhibir aquellos genes que son activados por otros, como el factor de transcripción AP1, que es importante para la división celular, y el ácido retinoico lo inhibe, inhibiendo la división celular. El exceso de ácido retinoico da consecuencias a la morfogénesis y organogénesis, como malformaciones craneofaciales, incluyendo la microtía, la micronatía, la fisura palatina o malformaciones del sistema nervioso central en una hipoplasia cerebelosa, que también puede ser por una mal distribución de las células que genera una persona descoordinada o anormalidades en las extremidades. Una de las principales anormalidades en las extremidades es el malopía genital, que se da por OXA13, que es una fusión de los huesos carpianos y dedos cortos y pequeños. La mujer afectada suele tener el útero parcial o totalmente dividido, el orificio uretral es de una posición anómala y en los varones puede tener hipospadias. También se habla de simpolidactilia, que es una mutación también de OXA13, que se define como la unión de los dedos 3 y 4 de la mano o en los pies, que puede generar también una implantación de un dedo de más. En las referencias bibliográficas son Lachman, las clases escritas y embriología de Moore. Muchas gracias.